Bien. Venado Tuerto. Sí, Gustavo, estamos escuchando bien. Bien. Resistencia. Sí, ok. Bien. San Francisco también. Sí, Gustavo, buenas tardes. Les hago una consulta porque recién hablé con Patricia Sopeto. Ustedes en la proyección que estamos viendo del sistema, los menús, las opciones, ¿se alcanza a distinguir la pantalla o se ve borroso o no se ven directamente? ¿Se ve? Se ve borroso, no, pero sí muy pequeña las letras. Ajá. Si se podría cambiar un poquito, digamos, la pantalla para que se vea más grande el nombre, pero no, pero se ve. A ver, agrandar las letras capaz. Claro. Por ahí, a ver. ¿Se ve un poco más? Sí, Gustavo. Bien. Pasa que si agrando más ya se pierde mucha información acá de la pantalla. Gustavo, Lo tengo que nosotros ver ahí. Sí. desde Santa Fe no vemos con claridad. O sea, se distingue nada prácticamente. Eso me decía Patricia. ¿Y las otras facultades sí distinguen? Porque hay que ver si el problema es de Santa Fe solamente. Capaz que sea la resolución del cañón con el que trabajamos nosotros. Ah, puede ser. La Plata, por ejemplo, ¿cómo ve la proyección? Bien. Bueno. Voy a tratar de agrandar un poquito más, a ver si se... Ahí Santa Fe, ¿cómo ve? Sí, ahí podemos empezar a leer un poquito. Bien. Bueno, vamos a trabajar con ese tamaño de letra, ¿sí? Bueno, Igual, sí. perdón, Gustavo, vemos los legajos y la información, pero lo que está arriba seguimos sin leer, Ah, digamos. sí, Opciones de menú. eso no se agranda, eso queda No, no. chiquito. Bueno, Eso lo voy bueno, comentando. no, pero antes que, como veíamos antes, mejor. Bien. Bueno, lo que vimos la clase pasada, no sé si han tenido posibilidad de las personas que utilizan Sisacad, acceder, ver dónde están las opciones que vimos. Incluso han podido a lo mejor hacer alguna prueba con lo que era la definición de vistas, consultas. ¿Se acuerdan más o menos lo que vimos? Habíamos comenzado a ver en un comienzo las relaciones que tenía cada ventana donde entrábamos. En este caso teníamos la ventana de alumnos y decíamos que en la parte de acá arriba, en vistas relacionadas, todas estas eran relaciones unitarias que tiene el registro donde estamos parados, en este caso un alumno Díaz, y las distintas relaciones como por ejemplo con la tabla personas, va a haber un solo registro de persona asociado, un solo registro de facultad, un solo registro de especialidad. Y acá abajo teníamos las relaciones múltiples. Por cada legajo teníamos varios registros de cursado, de exámenes, de solicitudes de título, de matrícula. Y habíamos comenzado a ver la opción de vistas definidas, ¿sí? Bueno, ahora al agrandar un poco la letra, vamos a tener que desplazar la ventana de vistas definidas
para ver las opciones que habíamos comenzado a ver la semana pasada. En definir vistas, en el menú de vistas definidas, nosotros teníamos en la parte de arriba todas las vistas que tiene definida esa ventana, de las cuales muchas son vistas de sistema, significa que son vistas que definimos acá en rectorado y las distribuimos a las facultades, y después hay otras vistas que son definidas por la facultad para uso interno. Entonces, la parte de arriba eran todas las vistas disponibles, en algunos casos no son vistas sino que son como submenú. Por ejemplo, este menú que dice control de información no es una vista sino un menú que está compuesto por estas 5 vistas que están que aparecen en este caso a la izquierda ahora, ¿sí? Para definir vistas habíamos comenzado a ver un menú que es definir vistas generales. Entrando a definir vistas generales, acá teníamos una lista con todas las vistas que teníamos creado en el sistema, las vistas que son de tipo menú, como este que habíamos visto, control de información, están identificadas con una flechita, porque dentro de esa vista, de ese menú, vamos a ver, están las vistas que veíamos recién dentro de ese menú de control de información. Entonces, todas estas vistas que están acá en la ventana, algunas tienen tildada la columna sistema, y esas que dicen sistema son las que nosotros enviamos desde el rectorado. Significa que son vistas generales para todas las facultades y que no se pueden modificar. No se pueden agregar campos, no se pueden borrar, no se puede realizar ningún tipo de modificación en esa vista. Las que no están tildadas como vistas de sistema son vistas que las va definiendo cada facultad. Tenemos vistas internas que consultan información del sistema y las va definiendo en este caso el administrador del sistema, por eso que quedan en este menú de vistas generales. Habíamos dicho también que estas vistas se podían definir por un usuario que no era administrador en un menú que le aparecía a ese usuario, que no es definir vistas generales sino vistas de usuario. El usuario también puede entrar a un menú similar al de vistas generales y definir sus propias vistas. Habíamos comenzado a crear una vista de ejemplo llamada prueba. Esa vista le habíamos puesto un nombre cualquiera, y dentro de esa vista los ítems que tenía esa vista eran estos campos muy limitados. Era el legajo, el apellido, nombre, tipo, el de documento, el número y el año de ingreso, ¿sí? Lo habíamos ejecutado, habíamos visto que para ejecutar una vista que estamos probando había una opción que es control o probar vista. En este caso esta vista nos pedía como entrada un año de ingreso, ¿sí? Yo le ponía 2013 y la vista me devolvía un listado con esos datos: legajo del alumno, tipo y número de documento, y esto posiblemente lo podíamos utilizar para imprimir un listado o un padrón de alumnos. La forma de exportar esto a un padrón habíamos dicho que se podía hacer con este botón que está arriba que dice generar planilla Excel, en donde nosotros podríamos directamente imprimirlo a alguna impresora o abrirlo como documento. Abrirlo como documento nos hace un traslado de toda esta información a una planilla Excel, y a esa planilla, bueno, la podemos modificar o si quieren ajustar algún dato del listado, un encabezado, un pie de página o lo que quieran, para que pueda recién ser impreso el mismo.
volviendo a la vista, si yo quiero volver a ver la vista que estaba haciendo, me posiciono en la vista y con Control I o con vistas relacionadas ítems, vuelvo a ver cada una de estos ítems de la vista, que en definitiva cada ítem es una columna de estas. O sea, acá tenemos el legajo, es un ítem de la vista, el apellido y nombre también, el tipo, el nombre y el número de documento. Y al definir los ítems de la vista, habíamos comenzado a ver cómo se relacionaban los datos. En este caso teníamos el campo legajo, que era un campo propio de alumnos, un campo apellido y nombre que lo sacábamos de la tabla de datos personales, persona, por eso es que tiene una flechita que dice persona, flechita, apellido y nombre. Tipo y documento, en realidad en la tabla de alumnos tenemos el tipo 1, 2 o 3, y en el nombre de ese tipo de documento lo sacamos de la tabla relacionada, que es tipo de documento, flechita, nombre. Y por último teníamos el número de documento y el año de ingreso. Esta vista era muy básica, lo único que alcanzamos a ver es que el año de ingreso lo podíamos definir como un campo solo para filtrar, por eso habíamos puesto acá solo filtro, y le habíamos puesto un signo de pregunta en el campo filtro para que cuando ejecutemos la vista nos devuelva la información solo de esos alumnos ingresantes. El tema de utilizar filtros o variables en estas vistas tiene como objetivo que la vista que definimos la podamos utilizar no solo por única vez, sino las veces que necesitemos esa información. Normalmente un listado X que nos piden está referido a un año académico, a una fecha, a una carrera, no sé, a una localidad de alumnos. Entonces, cuando armamos ese listado, podemos tener en cuenta que ese dato en algún momento puede variar y podemos usar esos filtros con signo de pregunta para que cuando el año que viene nos vuelvan a pedir o el mes que viene nos vuelvan a pedir una información similar, no tengamos que armar otro listado, sino directamente completar el filtro que corresponde en ese caso. Hasta acá es lo que vimos esa clase. ¿Han tenido alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud que quieran hacer antes de seguir con ya metiéndonos más en detalle en la definición de vistas? ¿Alguna facultad se les planteó alguna inquietud, algo que se les ocurra para que pueda servirle definir una vista nueva en el área que trabaja? Bueno, seguimos. Estando acá en los ítems de la vista, una vez que agregamos un ítem cualquiera, tenemos la opción de editar ese ítem, ¿sí? Si yo hago control E para editar, voy a ver algunos campos que puedo configurar en mi vista. En este caso, ¿alguien quiere preguntar algo? Se abre el micrófono. Ay, amigo. Les decía, vamos a ver algunos campos que se pueden utilizar al editar un ítem de una vista. Cuando hacemos control E para editar, o sea, la opción que está arriba, editar, tiene la misma opción de editar. Villa María, ¿puede cerrar el micrófono? Ahí está. Bien, cuando editamos un ítem de la vista, vamos a ver que tiene un orden que nos dice en qué lugar o en qué posición va a salir ese ítem. O sea, en orden 1, 2, 3, 4, 5 sería el orden de las columnas que vemos en nuestra pantalla. Si nosotros queremos modificar el orden,
Podríamos poner, por ejemplo, el apellido antes que el legajo. No hace falta borrar la vista y volver a crearla. Hay opciones para subir y bajar el orden, que sería subir control U y bajar el orden control velar. Entonces, de esa manera uno va ordenando los campos, los ítems, y cuando ejecuto de nuevo mi vista, ahora tengo el apellido y nombre en la primera columna y después el legajo. ¿Sí? Bueno, lo vuelvo a dejar en el otro orden. Tenemos la opción de modificar el orden. Este campo que dice solo filtro ya lo vimos con el año de ingreso. El año de ingreso le pusimos que este campo no lo muestre en la pantalla, pero que sí me pregunte al momento de ejecutar la vista para filtrar alumnos de un año de ingreso determinado. Después, después del campo solo filtro tenemos dos campos, la etiqueta y la abreviatura. Este campo que dice etiqueta es el nombre que me va a aparecer al lado del valor del legajo y que hoy por defecto dice legajo. Y en abreviatura, como no dice nada, va a volver a repetir ese mismo nombre. ¿Dónde se puede visualizar ese campo etiqueta y abreviatura? Cuando uno ejecuta la vista, esto que estamos viendo acá en la columna superior donde dice legajo, ese campo sería la abreviatura del ítem. Si yo le doy enter a un registro, esto que vemos acá sería la etiqueta. Son dos campos distintos que ahora lo vamos a ver. Si yo modifico acá y le pongo en etiqueta legajo del alumno y acá le pongo leg alumno, ¿sí? Tenemos en etiqueta el nombre completo, legajo del alumno, y en abreviatura leg alumno. Si yo le doy a aceptar y ejecuto esa vista, ustedes van a ver que acá arriba en la columna ahora aparece la abreviatura que le acabo de poner, leg alumno. Y si le doy enter a esa vista, el campo dice legajo del alumno, ¿sí? Esto más que todo lo vamos a utilizar cuando aprendamos a agregar, además de campos, funciones o variables a la vista que realicen algún cálculo, al cual tenemos que identificarlo con alguna etiqueta en particular, ¿sí? Bien, vuelvo a la vista. Entonces tenemos etiqueta y abreviatura. Un menú de ayuda que nos sirve para identificar ese campo al momento de usarlo, qué es lo que se carga o se completa en esa posición. Si ustedes ven ahí, van a ver en la pantalla con un cuadrito con letra y fondo amarillo. Cada campo ya tiene una ayuda definida por el sistema. Cuando uno se pone en una ventana, por ejemplo acá, yo paso el cursor arriba de los campos, aparece un menú contextual de ayuda donde nos dice qué información tiene cada uno de esos campos. Entonces, esa ayuda que vemos en la definición de vistas, acá, esta ayuda, en muchos de los campos definidos por el sistema no tendría mucho sentido porque ya tienen una ayuda predeterminada. Pero si yo agregara un campo que hace algún cálculo puntual, yo podría poner en la ayuda, este campo representa tal cosa. Entonces el que ejecute esa vista va a saber para qué sirve ese campo, ¿sí? Bueno, a cada uno de estos ítems que nosotros agregamos a la vista, el sistema le da un valor, un nombre de variable, ¿sí? Ustedes van a ver que dice variable legajo. Ustedes ven acá
hay algunos campos que tienen ya la variable definida. Estos que no tienen variable es porque todavía no editamos ese campo, entonces el sistema no alcanzó a completarle ninguna variable. ¿Y para qué sirven estas variables? Yo después les voy a explicar cómo agregar a esta vista no solo campos de tablas propias o tablas relacionadas, sino que vamos a poder agregar funciones, fórmulas, tal cual lo hacen, por ejemplo, en una planilla Excel. Cuando ustedes tienen dos columnas numéricas y quieren agregar una tercera columna que haga un cálculo, en el sistema pueden agregar un ítem de esa vista que haga cierto cálculo. Y para ello, cada valor o cada columna debería tener un nombre de variable, que es la que define el sistema en esta columna. Entonces yo cuando tenga que hacer un cálculo de, no sé, supongamos un promedio o un porcentaje de dos columnas, el campo que voy a utilizar para hacer referencia a esa información es el nombre de la variable que tiene definida en ese momento. Después tenemos otras cosas que pueden llegar a usar. Si es un campo numérico, por ejemplo, yo puedo decir que ese campo es un campo totalizador. Significa que cuando yo exporte a un Excel, ya el sistema me va a listar el total de esos valores. ¿Sí? Supongamos que tenemos, no sé, una cantidad de materias aprobadas, que la tenemos alumnos por alumno. Y si le ponemos que esa cantidad de materias aprobadas la totalice, el sistema me va a listar todos los alumnos y al final me va a poner total de materias aprobadas, un solo valor que totaliza los totales anteriores. Este campo, bueno, negrita o itálica es para definir que al exportar no ponga en negrita la letra o el valor de este campo, o en itálica. Después tenemos el campo filtro, que lo vimos para el filtro del año de ingreso. Filtro interno lo vamos a ver más adelante. Esto es bastante útil para armar algunos listados y no tener que definir un montón de listados similares, ¿sí? Por ejemplo, si uno quisiera a ver, yo tengo acá, por ejemplo, un listado que a lo mejor desde especialidades agrega por cada columna datos de una facultad. Entonces yo en algún momento definí la vista que me calcula eso. Y para armar todas las columnas de todas las facultades no necesito armar vistas distintas. Para eso utilizo lo que son los filtros internos y voy variando, en este caso, el código de facultad y voy reutilizando el listado que definí originalmente. ¿Sí? Eso se usa con filtros internos, lo vamos a ver más adelante. Acá tenemos el ancho auxiliar, columna de elección. El ancho es para definir cuántos caracteres queremos ver de ese campo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, acá en el apellido y nombre estoy viendo todo el valor, pero supongamos que le pongo 10 caracteres, todos estos nombres me lo va a cortar a 10 lugares. Vamos a probarlo acá en apellido y nombre. Voy a hacer ancho 10 y ejecuto la vista, y acá tenemos todos los nombres cortados a 10 lugares, a 10 posiciones. Lo mismo puedo hacer con los campos numéricos. La diferencia que en el campo numérico yo voy a poder utilizar este campo que dice ancho auxiliar. Este ancho auxiliar está asociado con los decimales de ese campo numérico. O sea que yo puedo definir este número que me va a mostrar sea de 8 enteros y 3 decimales. ¿Sí? Eso para manejar los campos numéricos, sobre todo cuando uno hace algún cálculo o utiliza una fórmula que nos da con muchos decimales,
podemos restringir que el ancho tenga solo los decimales que necesitamos. Después tenemos el valor de columna edición. Columna edición es para posicionar el campo que estamos editando en la vista. Por ejemplo, acá tenemos el legajo, después tenemos el apellido y nombre, y vamos a ver cómo salen. Originalmente sale, cuando yo le doy a aceptar, sale legajo, apellido abajo, ¿sí? Si yo quisiera que el apellido y nombre esté al lado del legajo, tengo que usar esa columna de edición. Volviendo atrás, vamos a ver que si yo acá pongo columna de edición, por ejemplo 25, para que se den cuenta, y ejecuto la vista, acá no se diferencia, no hace la diferencia el campo columna de edición, solamente lo vamos a ver reflejado cuando le damos enter al registro o buscamos uno solo. Bien, en este caso fíjense que el sistema contó 25 posiciones de la fila anterior y puso el nombre del alumno, pero no le puso ni etiqueta ni abreviatura. ¿Eso por qué? Porque si yo vuelvo atrás a la vista, acá en etiqueta y en abreviatura no dice nada, ¿sí? Cuando está en la columna de edición por defecto, que es 0, el sistema le va a poner el nombre que trae ya el campo. Pero si yo comienzo a modificar esa posición y la pongo en una posición 25, acá tendría que completar la etiqueta para que al ejecutar la vista me agregue la etiqueta antes del nombre, ¿sí? Entonces, poniendo el campo etiqueta y completando de la columna edición, ¿qué hace el sistema? El ítem que estoy editando lo pone en la fila anterior en la posición que le estoy aclarando, ¿sí? Fíjense que acá tenemos como segunda fila, dice tipo de documento y nombre. A veces no haría falta aclarar la etiqueta del segundo campo que subimos. Por ejemplo, si yo tengo tipo y documento que dice un número 1 y el nombre de ese tipo de documento es DNI, para mí sería suficiente poner el nombre acá al lado del 1, ¿sí? Y no necesitaría la etiqueta y ya se entendería que el tipo de documento 1 se llama nombre. Para hacer eso, y usando la columna edición, vamos a hacerlo sobre el documento y el campo nombre. Yo uso la columna edición -1. ¿Qué me hace eso? Si yo ejecuto la vista, fíjense la segunda fila que dice tipo documento 1, el -1 que me mostraba anteriormente en la fila 3 lo pasó a la fila 2 sin etiqueta. Entonces, para yo no tener que estar calculando en qué columna corresponde poner en la descripción, directamente en la vista le pongo un -1. Entonces el sistema va a acomodar. ¿Por qué? Porque en este caso es muy fácil. Yo sé que el tipo de documento no ocupa mucho, pero a veces el número de documento o algún otro valor es variable, entonces no sabemos en qué posición ubicar para subir el campo que queremos. En este caso, al poner -1 ya nos queda alineada la información del tipo con el nombre, ¿sí? Bueno, todos estos campos estas opciones que vemos acá vimos columna edición. Podríamos definir una vista, por ejemplo, para que lo use algún sector de la facultad que no tenga que modificar datos. Entonces le ponemos que este campo no se puede editar, por ejemplo, el número de documento o el año de ingreso. Si yo le pongo que si es editable, lo van a poder modificar. Si le pongo que no es editable,
el usuario que utilice esa vista no va a poder modificar ese campo. Podemos decir con la otra condición si el campo es obligatorio o no, o sea, obligar a que completen ese dato. Hay una opción para configurar y poner colores dentro de nuestra vista. No sé si algunos han utilizado sysadmin, para ver que en la vista de expedientes se utilizan algunos colores. Bueno, acá los podríamos utilizar para poder identificar alguna situación de alumnos, docentes, o lo que ustedes necesiten. Por ejemplo, supongamos que tenemos en la vista de alumnos, no sé, un alumno inhabilitado o moroso, se podría armar una vista que los pinte de un color, cosa que cuando ustedes filtren y encuentran a ese alumno y lo ven con un color diferente, sepan qué significa sin tener que estar buscando la información relacionada. Asimismo, cuando lo ven de un color, se podría en esa misma vista dar distintas alternativas, ¿no? Si de tal color, no sé, tal cosa, tal otro color, otra condición. Entonces, a veces es mucho más fácil para el que consulta diariamente la información ver el resaltado algunos registros como para saber qué condición tiene ese alumno o ese docente. Eso lo vamos a ver después cómo utilizar los colores. Es una de las partes más interesantes para la facultad que cuando quiere identificar algo. Esto que sigue acá abajo que dice utilización, ustedes van a poder tildar que el campo que estamos viendo, número de documento, en este caso tiene tildadas las 4 condiciones, que se pueda ver en una vista tipo listado, en una vista individual, en el alta y en la edición. ¿Qué significa? Vamos a identificar primero qué es cada cosa. Cuando yo ejecuto una vista, esto que vemos acá en forma de planilla Excel, esto se llama vista de listado, ¿sí? Cuando yo le doy Enter, esto se llama una vista individual, donde vemos todos los datos de ese alumno. Cuando hago Control E, esta sería mi vista de edición, y cuando hago Insert, esta sería la vista de alta, ¿sí? Entonces, volviendo al campo este que vimos recién, supongamos el número de documento, yo destildo acá el tilde del listado y vamos a ejecutar la vista. Ustedes van a ver que ya acá en la vista de tipo listado ya ese número de documento no aparece, pero si le doy Enter, el documento está, porque yo dejé solamente sin tildar listado. Si le doy editar, me aparece al momento de editar el campo documento, o si le doy insertar, también me va a aparecer la opción de agregar un documento. Entonces, esa característica que es tildar de listado, vista, alta edición, nos permite en algunos casos manejar cierta información que se vea solo a nivel de listado o solo a nivel individual, o que no la deje editar en alguna situación. Para ello, entonces, cada uno de esos campos los podemos identificar con estos tildes. Después tenemos preserva alta, foco inicial y dividir en 2 paneles. Vamos a ver la de dividir en 2 paneles. ¿Qué es lo que hace? La vista dividir en 2 paneles, si yo me pongo acá en el campo 3 tipo documento, lo edito y le pongo dividir en 2 paneles y ejecuto la vista, significa que ese campo donde me paré va a ser el último que voy a ver en modo listado, y a la derecha me va a mostrar todos los datos de la vista individual. O sea que si yo voy subiendo y bajando, a la derecha
manejando todas las modificaciones de cada uno de los registros. Eso significa vista a dos paneles. Lo deben conocer probablemente en la ventana de alumnos, hay una vista de dos paneles, o en Sysadmin, que también utiliza para expedientes vista de dos paneles. Lo vuelvo atrás al cambio y lo dejo vista dos paneles. Foco inicial y preserva alta. Fíjense que ahí en preserva alta dice, si se selecciona, mantiene el valor de este campo en altas mientras no se salga del sistema. ¿Qué significa? Yo ejecuto, yo si le pongo preserva alta sí, pongamos acá nos faltaría agregar a lo mejor un campo de especialidad, ¿no? Campo de especialidad. Yo a ese campo de especialidad le pongo preserva alta sí. Cuando yo voy a hacer un insert o agregar un registro de esa vista, la primera vez ese campo de especialidad está en 0. ¿Sí? Pero si yo agrego un registro de la especialidad 5, supongamos ingeniería en sistemas, y le doy a aceptar, el próximo registro que yo agregue, el sistema ya lo va a precargar con la especialidad 5. Significa que le preserva ese valor en la próxima. No significa que yo después no lo puedo cambiar. Cuando estoy cargando otro alumno, lo puedo poner en especialidad. Se utiliza más que todo en las vistas que uno por ahí carga mucha información repetida y cierta información para no cargarla lo ponemos como necesario. No sé si escuchan, alguien tiene abierto un micrófono, me parece. Escuchamos interferencia. Sí. ¿Alguien tiene abierto un micrófono? Hace rato creo que era Villa María, ¿puede ser? ¿Me escucha Villa María? Sí, ¿no? Ahí se fue el ruido. ¿Lo escuchan ustedes? Ahí escuchamos bien, pero Villa María se desconectó según lo que vemos. Me parece que el micrófono de Villa María como que queda abierto, ¿puede ser? Ahí está, ahí no escuchamos más nada. Ahí está bien ahora. Bueno, les decía lo de preserven el alta. Y foco inicial, el sistema, si este campo que dice especialidad tiene configurado foco inicial sí, ahora les muestro que al insertar un registro, foco inicial significa que el primer campo que quiero cargar es el de especialidad, ¿sí? Entonces por eso es que ya quedó posicionado en este lugar. No tiene mucho uso porque normalmente cuando queremos cargar un registro siempre necesitamos completar todos los datos y en el orden que lo vamos ingresando, pero bueno, es lo que representa ese campo de foco inicial. Bueno, entonces todas estas características se pueden aplicar a cada uno de los ítems, ¿sí? Cada uno de estos ítems que yo voy agregando en la vista los puedo ir modificando con esas condiciones. ¿Alguno quería hacer una pregunta? Me parece que vi a alguien que se paró hace un rato. ¿Santa Fe puede ser? No te escuchamos la pregunta, Gustavo. No, que me pareció que alguien quería hacer una pregunta. No sé si era en Santa Fe que se había parado uno de los chicos. No, nosotros no. A ver, bueno. Volviendo a los ítems de la vista,
Y repasando lo que habíamos visto en la clase anterior, para agregar cada uno de estos ítems utilizábamos la tecla Insert o la opción que decía registro, agregar ítems de vistas, ¿sí? Y este agregar ítem de vistas nos daba algunas posibilidades. La que vimos era agregar campos. Habíamos dicho que al poner agregar campos, el sistema nos mostraba una ventana con la lista de los campos propios de la tabla donde estamos parados, que en este caso es la tabla alumnos, ¿sí? Todos estos campos que ustedes ven acá son campos de la tabla alumnos. Beca municipal, beca nacional, el CUE, condición, bueno, todos estos campos son campos de la tabla alumnos. Y al final ustedes van a ver unas descripciones con flechitas. En este caso, flechita especialidad, flechita facultad, flechita persona, bueno. Esto que está con flechitas, habíamos dicho que eran las vistas relacionadas que tenía ese registro con relaciones unitarias. O sea que de un registro de alumnos solo tenemos un registro de personas. Entonces, como tenemos un solo registro posible asociado, tenemos la posibilidad de ir a esa tabla y traer alguna información que tenga esa tabla. Por ejemplo, acá en el legajo de alumno no vamos a encontrar la dirección del alumno, porque no lo tiene como campo propio, eso está en la tabla de personas. Para buscar la dirección del alumno, voy a flechita persona, le doy enter y ahí van a ver qué es lo que pasa. Nuevamente se abre una ventana en donde esta nueva ventana ahora tiene al comienzo todos los campos propios de la tabla persona, como dice acá el título. Entonces todos estos campos que están sin flecha son campos de la tabla persona. Y a su vez abajo tenemos otras relaciones con flechita en donde en este caso serían las relaciones unitarias del registro de personas, ya no de alumnos, porque la de alumnos eran otras relaciones, ¿sí? Entonces, al tener yo siempre relaciones unitarias, puedo ir subiendo de nivel y extrayendo información que quiera agregar a mi listado. En este caso dijimos que queríamos agregar la dirección del alumno. Entonces eso va a estar acá en la tabla personas. Vamos a sacar el domicilio, podemos poner algún otro dato personal como teléfono laboral. Hasta ahí yo saqué datos propios de la tabla persona, ¿sí? Si yo le doy escape a las dos ventanas, van a ver que en los ítems ahora tengo agregado el domicilio, que lo estoy obteniendo de la relación de persona, y el teléfono de trabajo. Voy a ejecutar la vista y acá tenemos domicilio, teléfono y teléfono de trabajo. Todos estos datos al tener relaciones unitarias los puedo ir agregando en mi vista, ¿sí? A veces no lo necesitan agregar en la vista, pero el concepto es necesario entenderlo, porque si yo quisiera armar una ficha personal del alumno, voy a saber cómo hacerlo, ¿sí? Todo esto que estamos viendo después le va a servir para definir listados. Yo voy a poder armar un listado de un alumno con todos sus datos personales, ¿sí? Es más, lo podemos poner como un trabajo práctico, a ver si pueden definir una vista de ese tipo. Volviendo a la vista, hasta acá yo obtuve datos, el apellido y nombre de la tabla persona y todo lo que es el domicilio. Voy a insertar nuevamente un campo, voy a ir a la tabla de datos personales y en vez de un dato personal voy a buscar a lo mejor la localidad del alumno. Para ello voy nuevamente
a esa flechita localidad, el sistema va a volver a abrir otra ventana en donde en esa ventana tenemos los campos propios de la localidad, como por ejemplo el código de la localidad, la provincia, el nombre de la localidad, el cual la vamos a agregar. Vamos a agregar las dos cosas, el código de localidad y el nombre de localidad. Y tenemos también una relación con la provincia. ¿Por qué? Porque de una localidad está asociada a una única provincia. Entonces vamos a entrar a la provincia. Acá tenemos otro nivel de información donde vamos a sacar el nombre de la provincia. Y la provincia a su vez tiene relación con el país, la tabla de países. Voy a ir a la tabla de países y voy a sacar el nombre del país. Bien, fíjense que acá entramos. De alumnos entramos a persona, de persona a localidad, de localidad provincia y de provincia país. Y de todas esas, ahora le doy escape y fui sacando información. Entonces, fíjense que queda el ítem, queda referido a la tabla persona, que consulta o su relación de localidad, y de ahí saca el código de la localidad, el nombre, de ahí va a sacar el código el nombre de la provincia, y del país va a sacar el nombre del país. Entonces yo voy a ejecutar ese listado y voy a ver, acá tenemos teléfono de trabajo, localidad, un código de localidad, el nombre de esa localidad, la provincia y el país. ¿Sí? Entonces, fíjense qué importante es conocer cómo está relacionada la información, de manera que yo puedo, si conozco dónde está la información cargada, voy a poder armar un listado con lo que necesite. Tenemos acá, por ejemplo, localidad 18, Buenos Aires, Argentina, y así. Las que están en blanco posiblemente no, acuérdense que esta es una base de prueba, no está el dato cargado. Pero tenemos, por ejemplo, Chilecito de La Rioja, Argentina. ¿Sí? Bueno, esto nos permite agregar campos propios de esa tabla o campos de tablas relacionadas. ¿Sí? Siempre son relaciones unitarias, vistas relacionadas, lo que veíamos acá en alumnos. Ahora vamos a ver. Siempre son las relaciones que están acá arriba. Si yo estoy en esta ventana y quiero sacar algún dato de la especialidad, lo voy a poder hacer. Pero si quiero ir a agregar los exámenes, en esa vista que estamos agregando nosotros, fíjense que si yo voy a agregar campo, acá abajo en relaciones, no aparece el cursado, no aparecen exámenes, no aparece matrícula. ¿Por qué? Porque son relaciones múltiples. Yo no podría ir a exámenes y traer un solo campo porque exámenes pueden ser muchos. ¿Sí? Entonces, siempre lo que voy a poder agregar en esta vista son datos únicos, relaciones unitarias. Bueno, esto que vimos hasta acá es agregar campos. Vamos a ir viendo de lo más fácil a lo más complejo. Podemos agregar también, en vez de un campo, un numerador. Supongamos que vuelvo al listado original que yo quería, a lo mejor un padrón del año 2013. Este padrón de estos alumnos, le vamos a sacar el domicilio, vamos a dejar solo nombre, el número de documento, lo vamos a poner que lo muestre en la lista, y vamos a borrar domicilio, teléfono, todos los datos personales. Vuelvo a ejecutar la vista y pensemos por un momento que queremos hacer una especie de padrón de ese listado. Para hacer un padrón necesitaríamos agregar un numerador a cada alumno para tener un registro
el registro número 1, 2 a quien corresponde. Para eso agregamos esta opción que dice agregar ítem de vista numerador. Ese numerador, que por defecto lo pone al final, ahora vamos a ver cómo moverlo, lo que hace simplemente es ordenarnos todos esos registros y decirnos del 1 al 9999 quién corresponde a ese número. No sé si se acuerdan, para subir y bajar habíamos dicho que con control U o la opción que dice subir orden, nos posicionamos en el campo que queremos subir y lo vamos subiendo. Entonces, en este caso, ahora el numerador está al comienzo. Numerador, apellido, capaz que para un padrón no me haría falta el legajo, sino el número de documento. Entonces tengo numerador, tipo y número de documento, la especialidad no me haría falta. Y supongamos que quiero agregarle un orden a este listado, quiero que salga en orden alfabético. Entonces, ¿cómo le doy un orden a mi listado? Me posiciono en el lugar de la columna, en el ítem que quiero ordenar, y utilizo la opción que dice registro ordenar o control D de dedo. Cuando hacen ustedes control D van a ver que en la columna índice le sale un 1A. Ese 1A significa el primer orden que le va a dar el sistema y la A es ascendente, o sea, en orden alfabético. Si yo lo ejecuto, queda ordenado por nombre alfabético ascendente. Si yo a ese orden lo quiero cambiar, que sea descendente, tengo la opción de control S o sentido del orden. Yo puedo hacer control S y en vez de un 1A me aparece una 1D de descendente. Entonces vuelvo a ejecutar la vista y ahora aparece alfabético descendente. ¿Sí? Lo vamos a dejar ascendente. Bueno, ahí ya le di un orden al listado. Supongamos que quiero que este listado tenga un lugar para la firma, acá a la derecha. ¿Cómo agrego una línea para que tenga el alumno un espacio para firmar? Eso se llama, en vez de numerador, este campo que dice constante. Ese constante, ¿qué es lo que hace? Me agrega en todas las columnas ese mismo valor. Y yo podría poner, por ejemplo, el subrayado. ¿Sí? Supongamos. Significa que ese valor que son el subrayado me va a aparecer en todas las columnas. ¿Sí? Entonces ahí yo ya tengo un subrayado que podría identificar editando acá y poniendo que esto va a ser firma del alumno. Entonces yo ya tengo una especie de padrón de todos los ingresantes de 2013. Esto simplemente lo puedo listar o, como vimos anteriormente, abrirlo como documento con un archivo Excel, y acá ya tendríamos el archivo Excel listo para listar, para imprimir. No sé si se ve en las facultades que por ahí no ven bien la pantalla, pero acá tendríamos el listado listo para imprimir, ¿sí? Bien, lo cierro, vuelvo a la vista y seguimos viendo. En mi vista yo tenía la opción de agregar
campo, que es la que vimos en mayor detalle, numerador, constante, y ahora vamos a ver qué es un vínculo. Para ello y para que se vea mejor vamos a sacar esta constante y vamos a ver de dividir la pantalla en dos paneles acá en el campo apellido y nombre. Ejecuto la vista para que veamos cómo queda. Entonces tenemos acá el orden, apellido, y acá tenemos todos los datos individuales de la pantalla a la derecha, que en este caso son muy pocos. El orden, el apellido del alumno, tipo y número de documento. ¿A qué se refieren los vínculos? Los vínculos que nosotros podemos ver de este registro tiene que ver con varias cosas. Por ejemplo, las materias cursadas por ese alumno podría ser un vínculo o una relación en donde yo presionando ese vínculo podría ver todas las materias de ese alumno. Esto más que todo para facilitar en mi ventana individual que con un clic pueda hacer lo mismo que estoy por hacer ahora. Si yo me paro en el registro y hago vistas relacionadas cursado, voy a ver todas las materias que tiene cursada ese alumno, ¿sí? Ahora, si yo voy a la vista y agrego un vínculo y agrego la relación, fíjense que al agregar vínculo ya no estamos con campos, hablando campos ni propios ni de otras tablas. Fíjense que ahí el título dice vínculos de alumnos, y en vínculos de alumnos tenemos relaciones, que es lo que venimos hablando constantemente, que es la primera que vamos a ver, y voy a seleccionar cursado. Al seleccionar cursado, acá hay una opción que tenemos de seleccionar una vista. ¿Qué significa? Que yo podría tener una vista particular para que me muestre el cursado de ese alumno. Vistas ya aprendimos cómo definirlas, o por lo menos ver las que están definidas. Yo podría elegir cualquiera de las que están definidas o usar la vista de efecto, la que vemos normalmente cuando entramos al sistema. Nos permite poner una etiqueta de ese hipervínculo y acá nos dice columna edición -1, nos estaría agregando la columna edición, significa que lo agregaba en el registro anterior a continuación del campo. Ahora vamos a ver para que se entienda mejor. Fíjense que a continuación del campo anterior ahora nos aparece un vínculo que dice cursado. Entonces, si nosotros estamos acá, siempre va a ser más fácil con control U ir al cursado, como yo les decía, ver las opciones entrando por las teclas rápidas, ¿no? Registro, vistas relacionadas, cursado. Pero está la opción de ejecutar el link, el hipervínculo, y ver el cursado del alumno, ¿sí? Es lo mismo. Por ahí esas teclas rápidas no hace falta ponerlas acá porque yo ya sé que con control U voy al cursado, pero sí podría agregar a lo mejor algunas otras relaciones que no están con una tecla rápida asociada. Por ejemplo, matrícula. Bueno, este alumno tiene una sola matrícula, pero yo podría agregar un link o un hipervínculo a esa relación y con el clic del mouse podría ver solamente ese dato. Podría ver, no sé, aranceles pagados por el alumno. Lo que yo necesite ver lo puedo agregar como un vínculo. Y en este vínculo lo que estamos viendo en primera instancia son las relaciones, o sea, vistas relacionadas. Vamos a ver, por ejemplo, la de exámenes, que debe estar más abajo. Exámenes. Y lo mismo, tenemos la etiqueta que le vamos a poner. Si la queremos al lado, esto significa que el -1 va a salir el vínculo del cursado y el de exámenes al lado. Le damos a aceptar. Ejecuto la vista.
Fíjense que acá tenemos cursado y exámenes. ¿Sí? Quiero ver los exámenes, lo veo acá. Quiero ver el cursado, lo veo con el otro hipervínculo. Bien, entonces, en vínculo podemos agregar por un lado relaciones. Fíjense acá que en los vínculos de alumnos tenemos el nombre del vínculo y el tipo. Otro tipo de vínculo, ¿cuál es? Los que se llaman los comandos. Los comandos vendrían a ser los procesos que yo puedo ejecutar en esa ventana. Por ejemplo, debería haber un comando para acá, asignación automática de legajo. ¿Sí? ¿Cómo asignan ustedes el legajo a un aspirante, a un preinscripto? Se posicionan en el legajo del alumno, control O, asignación automática de legajo y le dan enter. ¿Sí? Acá voy a volver a poner el legajo del alumno, así lo vemos. Esto ya tiene el legajo definitivo, por eso la opción me sale grisada, pero si yo hago, a ver, voy a ver todos los legajos, a ver si hay alguno provisorio. Estos pueden ser. Si yo hago control O, podría asignarle automáticamente el legajo a ese alumno. ¿Sí? Con mi vista, recordemos que este es año de ingreso 2016, así lo tenemos como ejemplo. Voy a la vista definida, que se llamaba prueba, y voy a agregar un vínculo que ahora ya no es una relación, sino que es un comando, y el comando que se llama asignación automática de legajo. Cuando es un comando, tenemos dos opciones de verlo. Como vimos recién, los vínculos, ¿sí? O tenemos la opción de tildarlo, que lo muestre como un botón. Por defecto, el sistema le pone el nombre completo del comando, que es procesos, asignación automática. Yo le voy a borrar esa primera parte y le voy a poner que no tenga el -1 para que no salga a la derecha. Y ahora vamos a ver cómo lo agregó. Bueno, acá está en gris porque ya no tiene legajo provisorio, pero este que está con legajo provisorio, fíjense que me activa el botón asignación automática. Entonces, los hipervínculos, vistas relacionadas, podemos agregarlas para ver alguna información haciendo un clic en estos hipervínculos. Puedo agregar botones con mis procesos. Esos procesos son los que yo tengo acá. Asignación automática de legajo, resetear el acceso a autogestión, cambiar contraseña. Todos estos datos los podría agregar con botones acá. ¿Sí? Entonces, cuando yo entro a ver un alumno, podría elegir algún proceso puntual haciendo simplemente un clic. Vamos a seguir viendo vínculos. Entonces ya vimos relaciones, ya vimos comandos, y otra cosa que podemos agregar en este botón son los listados. ¿Sí? Por ejemplo, certificado de regularidad. Yo podría agregar, ahora vamos a ver cómo queda, podría agregar un link para imprimir el certificado de regularidad de ese alumno. ¿Sí? Entonces, son opciones que yo puedo ir agregando a mi vista
Algunas no son muy útiles porque, por ejemplo, ya tienen una tecla rápida, ¿no? El cursado, los exámenes. Si yo voy al registro vista relacionada, tenemos control U para el cursado, control M para exámenes, control G para ver los aranceles. Entonces, en ese caso, nos conviene por ahí aprender a usar las teclas rápidas. En otros casos, si tenemos procesos que se ejecutan constantemente, podemos agregar un botón con ese proceso, porque no tenemos la tecla rápida para acceder, ¿sí? Y por último tenemos los listados. Los listados también tienen su tecla rápida, que es control L. Por ahí está en mismas condiciones que el cursado y los exámenes como hipervínculo. Yo, para ver los listados, ¿cómo los identifico? Con control L, en cualquier ventana que esté, voy a ver los listados que están definidos. Y acá vuelvo al concepto de que tenemos un menú dividido por una fila, en donde en la parte inferior tenemos la opción de definir listados, con la opción de listado de usuario, y en la parte superior tenemos los nombres de listados, de los cuales muchos van a ser listados de sistema, algunos van a ser menú, tipo menúes, y otros van a ser listados que defina la misma facultad, ¿sí? Ya después vamos a ver cómo definir listados. En principio les adelanto que la definición de listados es muy similar a lo que es la definición de vistas, en cuanto a cómo ubicar cada uno de los campos en las tablas relacionadas, ¿sí? Bueno, vamos a agregar a modo de ejemplo, ya lo hicimos, certificado de regularidad, parado en el alumno. Este certificado de regularidad me ejecuta el listado de la misma manera que yo lo haría con control L, certificado de regularidad, ¿sí? Entonces, pero está la opción para que sepan para qué sirve el agregar vínculos. Bien, ya vimos entonces campos, vimos vínculo, numerador, constante y fórmula. Vamos a ver ahora. Esta función, esta opción de agregar un campo fórmula, nos sirve para hacer algún cálculo con los datos que tengo en mi vista, ¿sí? No necesariamente un cálculo numérico. Yo podría usar en esa fórmula una condición como ustedes usan en una planilla Excel. Si se cumple tal condición, te muestra tal cosa, y si no, que te muestre tal otra, por ejemplo. Entonces ahí tendríamos una característica de fórmula que no usa números, pero que sí, a través de una condición nos resuelve algo. Por ejemplo, vamos a ver, no tiene mucho sentido, pero podemos, hacer una fórmula que, vamos a ver el año de ingreso y vamos a agregar a esta vista el año de egreso del alumno. En realidad, vamos a hacer, bueno, primero vamos a ir a fórmula. Cuando yo agrego fórmula, fíjense que no nos abre una ventana para elegir campos, sino que nos abre una ventana en donde nos pide que ingresemos la fórmula. Con la lupita que está acá, o con F7, o si yo ya sé qué es lo que quiero escribir, el sistema nos va a mostrar las distintas funciones que puedo aplicar en la fórmula. Y acá nos muestra una serie de variables, ¿sí?
muchas de las cuales son las que están denominadas en esa misma ventana, o por ejemplo estas de beca, son campos de la tabla de alumnos. Pero después tenemos otras condiciones que podemos aplicar y que son genéricas en muchas ventanas, ¿no? Por ejemplo, esta función que dice día devuelve el día de una fecha. Entonces, si yo le pongo día de tal fecha, nos va a devolver un valor. El día de la semana, el entero, todas las variables que yo tengo acá las puedo utilizar. Por ejemplo, vamos a ver algo simple. No tiene mucho sentido, pero vamos a sumar, por ejemplo, el legajo y vamos a agregar el código de especialidad, por ejemplo. Pero es más que todo para que vean la suma de un par de campos, ¿sí? Fíjense que el campo legajo tiene como variable el legajo y la especialidad tiene como campo, como una variable, la especialidad. Entonces, a mi fórmula yo podría sumar, buscar la variable legajo, sumarla con la variable especialidad, acá. Y de etiqueta le puedo poner legajo más especialidad. Cuando ejecuto esa vista, el legajo más la especialidad, o sea, el legajo es 42,35 más un 8 me da 42,43, ¿sí? No tiene ningún sentido sumar estas dos cosas, pero es para que vean cómo aplicar esa fórmula. Uno podría hacer sumas, restas, multiplicación, desviaciones, calcular porcentajes, todo lo que ustedes necesiten agregar como cálculo de esa información lo pueden agregar como una columna más usando la función fórmula. Ya lo vamos a ver en vistas más complejas cómo usar la fórmula, ¿sí? Bien. Bueno, así como esa condición en esa fórmula, hay varias que ustedes pueden ir probando, conociendo acá con el F7. Ahí nos dice qué hace cada una, para qué se utiliza y qué cosas puedo hacer. Por ahí las más utilizadas, esta por ejemplo, el sí, que es una condición como en el Excel. Si el alumno o si el alumno es de tal especialidad muestra tal cosa y si es de tal otra hace otra cosa, o buscar así criterios que necesito que me devuelva de acuerdo a una condición, una cosa u otra, podría usar esta condición del sí. Bueno, y después el tema de lo que vimos antes, ¿no? Ponerle la etiqueta, los filtros, bueno, todo lo mismo se puede aplicar a una fórmula. Y ahora tenemos como una función todas las cosas que podemos agregar a esta vista. Todas estas funciones que están agrupadas en este menú que es agregar ítem función, estas sí están relacionadas con todas mis relaciones múltiples. ¿Se acuerdan que hasta ahora vimos todo con relaciones unitarias? O sea, del alumno tenía que haber un solo registro de persona, un solo registro de especialidad, un solo de facultad. Y solamente los podía agregar para ver. En este caso, todas estas funciones las voy a poder utilizar con mis relaciones múltiples. Fíjense que tengo funciones de cantidad, de promedio, de suma, máximo y mínimo. Por ejemplo, yo podría
usar la función cantidad para contar cantidad de cursadas de un alumno, cantidad de aprobadas de un alumno, cantidad de, no sé, de matriculaciones, de aranceles, bueno, de lo que yo quiera contar, podría usar la función cantidad. Vamos a agregar una función simple, cantidad, y ahora van a ver que en la ventana que se nos abre ya no aparecen las relaciones unitarias, sino las relaciones múltiples, como cursado, exámenes. ¿Se acuerdan que antes no salía la relación de cursado? Cuando yo le doy Enter a una relación cualquiera, por ejemplo cursado, el sistema me pregunta, ¿qué te muestro? ¿Todos los registros o uso alguna vista que vos hayas definido? Y acá me muestra todas las vistas definidas, ¿sí? Inicialmente vamos a usar todos los registros y después vamos a ver para qué sirve usar una vista en particular. Yo le pongo todos los registros y acá el sistema me está contando los registros de cursado. Voy a borrar esto de la fórmula y la especialidad. Y acá me puso el sistema, cantidad de cursado 7. Si yo voy a ver a la relación cursado, acá tengo 7 registros, ¿sí? 7 cursados, no está verificando ninguna condición, ni de regulares, ni de libre, desaprobado, nada. Lo mismo puedo hacer con exámenes. Insertar función cantidad de exámenes, de todos los registros. Ejecuto la vista y acá tengo cantidad de exámenes y cantidad de cursados, ¿sí? A ver si hay alguno que tiene este por ejemplo cursó 17 materias y rindió 17. Si voy a cursado, las cuento, tengo 17 registros. Si voy a exámenes, las cuento, tengo 17 exámenes rendidos, ¿sí? Hasta ahora estamos contando exámenes o cursados sin tener ninguna condición. Bueno, vuelvo atrás para explicarle algo. Voy a sacar la vista partida. Y quería mostrarles que estas columnas, funciones que yo voy agregando, en la vista individual me va a describir bien a qué se refiere cada uno, pero en la vista del listado me está mostrando la abreviatura. En este caso los dos dicen Kant. Entonces ahí es donde yo tengo que aprender a etiquetar el campo y modificar acá que en vez de Kant me ponga Kant cursado, por ejemplo. Y la otra Kant examen, ¿sí? Entonces ahí cuando yo ejecuto la vista nuevamente voy a tener identificado qué valor es el de cada una de esas columnas, ¿sí? Bueno, y acá simplemente vemos que no hay tantos exámenes cargados de esos alumnos. Vamos a ver en una vista sin filtro de año de ingreso. Acá por ejemplo tengo más, recuerden que esto que ven acá ustedes que tienen nombres vacíos porque son datos que me han mandado alguna facultad para un sistema de prueba en donde me mandaron el legajo del alumno, pero no me mandaron el registro de datos personales. O sea que si yo acá voy a ver el dato unitario de persona, no tengo nada, ¿sí? Por eso es que sale el nombre vacío. Pero bueno, a efecto de mandarme a mí y que yo pueda ver algún error determinado, con el legajo es suficiente. Bueno, acá les decía yo tengo dos columnas en donde tenemos cantidad de cursado y cantidad de exámenes, ¿sí? Sigo viendo funciones. Podría yo agregar
una función promedio. ¿Qué podría promediar? Por ejemplo, podría promediar la nota de los exámenes del alumno, ¿sí? Acá, una aclaración, este promedio que vamos a utilizar es el promedio matemático de todas las notas que tiene el alumno. Nosotros ya no tenemos un promedio matemático, sino que para nuestras carreras de grado, carreras cortas y licenciatura tenemos un cálculo de promedio con notas diferentes, hay una escala nueva, entonces este promedio ya no nos sirve. Pero si yo quisiera utilizar una función promedio para hacer algún cálculo de algo que no sea la nota, lo puedo usar sin problema. Vamos a ver cómo funciona. Insertar función promedio, siempre lo mismo, nos abre las relaciones. Le digo que voy a elegir la relación de exámenes, le digo que voy a usar todos los registros y ahí, a diferencia de antes, no se va de estas ventanas, sino que me pregunta qué campo quiero promediar. En este caso voy a elegir el campo nota. Entonces, acá promedio nota, claro, la abreviatura, y cuando ejecuto esto, bueno, las que están en 0 no me va a mostrar nada, ¿no? Pero en esta, por ejemplo, tiene un 818. Si yo voy a ver los exámenes y calculo el promedio de esa columna, van a ver que, redondeando a 2 decimales, el promedio es 818. ¿Sí? Esto que hago acá, no sé si lo conocen, cuando uno está parado en una ventana, con F9, ustedes pueden contar la cantidad de registros. ¿Sí? Eso es para sacar un cálculo rápido. ¿Cuántos alumnos tengo filtrados? ¿Cuántas materias tengo filtrado? F9 y la letra C me lleva a la opción cantidad de registros, me devuelve la cantidad de registros. Otra cosa que puedo usar temporalmente en esta vista, por ejemplo, es el ordenamiento. F9, ordenar, ascendente. O sea, este orden que me está haciendo el sistema en este momento, no es que me está modificando la vista como aprendimos a ordenar, sino que lo hace temporalmente. Si yo vuelvo atrás y entro a los exámenes de nuevo, no está ordenado alfabéticamente. Pero a veces yo quiero identificar alguna materia puntual, hago ordenar A, o sea, con F9, la O de ordenar y la A de ascendente, ya ordené esta columna, ¿sí? O lo hago por fecha, F9, O ascendente, me ordenó todos los exámenes en forma ascendente. Entonces, es una forma rápida de ordenar algo si yo quiero localizar algún registro particular. Bien, así como eso, tenemos la primera opción de F9, que es estadística. El sistema, en la columna que yo esté parado, puede hacer un cálculo con valores estadísticos de esa columna y nos devuelve, en este caso, la columna notas. En esta vista tenemos 17 registros, el máximo valor de esos registros es un 10, de acá, el mínimo valor es un 7, el promedio es un 8, 17, 6 y la suma de todos estos valores es un 139. Entonces, a veces cuando yo necesito hacer alguna de estas cosas con esa columna, hago F9, estadística. ¿Sí? En este caso yo estaba comprobando que el valor del promedio matemático coincida con lo que está calculando la vista que vimos anteriormente, que es esta. ¿Sí? Voy a una que tenga más exámenes. A ver. Vamos a hacer bien, esta por ejemplo. Este alumno tiene un 753 y tiene 49 exámenes. Si yo voy a control M y los cuento, tengo 49 registros. ¿Sí? Me paro acá y este F9, estadística,
me va a devolver un 7,53, que creo que es lo que estaba calculando acá. Pero fíjense el detalle. En este caso, para el sistema, estas notas ausente o inscrito que por ahí aparece, o el aprobado, en realidad significan un número, ¿sí? El aprobado es un 11, internamente no maneja una letra, sino un 11, porque el campo nota es numérico, ¿sí? Estos son valores numéricos fuera de la escala de notas que utilizamos nosotros. Entonces, si yo hago un promedio o esta estadística que estoy utilizando acá, el sistema me está calculando el promedio con esos valores que representan a esas calificaciones numéricas. Entonces me está promediando algo que no corresponde, pero está haciendo un promedio matemático. Si yo quiero que el sistema me promedie solamente notas válidas, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que utilizar la función de, fíjense cuando yo agregaba acá en vistas, función promedio, voy a exámenes y fíjense que en vez de poner todos los registros, yo acá puedo utilizar una vista que yo haya definido anteriormente en exámenes y que me filtre algo. Ustedes ya saben cómo armar una vista y cómo filtrar algo. De ejemplo, acá hay una vista que se llama aprobadas, ¿sí? Ya vamos a ver qué hace esa aprobada. Si yo le doy aprobadas y el campo nota, me está haciendo un promedio del campo nota en la vista aprobadas, ¿sí? Antes de ejecutarlo vamos a ir a ver, o vamos a ejecutarlo y vamos a ver en los exámenes del alumno, vistas relacionadas a exámenes. Esa vista debería estar acá. Ustedes ya saben cómo consultarla cuando vamos a definir vistas generales. Hay una vista que es aprobadas. Si veo los ítems de esa vista, voy a achicar un poco esto para que se vea. Fíjense qué es lo que filtra esa vista. El campo nota está filtrando las materias aprobadas, que son un rango del 4 al 11, o en este caso el 15, 16, 17 son otras notas aprobadas. Acá, como vemos, no corresponde hacer un promedio de la nota 11, 15, 16, 17. Entonces, esta vista no nos sirve. Yo tendría que ver una vista que diga, a lo mejor, a ver esta tampoco. Había una que era aprobada para promedio. No importa. Vamos a crear, de paso así repasamos. Estoy en exámenes. Voy a meter dentro del menú filtros una vista que se llame aprobadas para promedio. ¿Y qué me va a filtrar esa vista? Esa vista me va a filtrar que el campo nota solamente me tenga en cuenta las notas 4 a 10. ¿Sí? ¿Se entiende lo que dice? Estoy armando una vista en exámenes que lo único que hace es filtrar notas de 4 a 10 para que yo sobre esa pueda hacer un promedio. Entonces ahora voy a la vista de alumnos. Vuelvo a la vista de alumnos. Esta la voy a sacar y voy a agregar una función promedio de exámenes y acá voy a buscar la que armé recién, que se llamaba filtros aprobadas para promedio, y ahí busco el campo nota. Bien, entonces acá le pongo promedio nota aprobadas y ahora vamos a ver la diferencia. Fíjense que tenemos cantidad de cursados, cantidad de exámenes, tenemos este promedio que calculamos anteriormente, que era el promedio
matemático y no tenía en cuenta las materias aprobadas, sino promediaba todo. Y esta solamente está promediando las notas de 4 a 10. O sea que estamos promediando los aprobados de 4 a 10. Tendría que haber puesto a lo mejor de 1 a 10 para que promedie todo, ¿sí? Pero bueno, el criterio que ustedes quieren lo pueden utilizar. Si yo voy a ver exámenes con control M, fíjense que el promedio matemático acá dice 7.53. Vuelvo atrás a la vista, es lo que me está mostrando acá. Pero mi vista de materias aprobadas, ¿qué hacía? Promediaba solamente notas 4 a 10. Voy de nuevo a exámenes. En esta vista voy a filtrar, para comprobar el valor, voy a filtrar nota de 4 a 10 y sobre esta voy a hacer el promedio. Estadística, y acá veo que mi promedio matemático entre notas aprobadas de 4 a 10 es 6.75. Si vuelvo atrás, mi vista había calculado 6.75. Entonces, acá es donde estamos viendo cómo podemos relacionar distintas vistas. Cuando uno en los campos de la vista podía agregar solamente datos relacionados de tablas unitarias, con las funciones podemos agregar valores de nuestras tablas múltiples, ¿sí? Podría contar cantidad de materias, cantidad de exámenes, sacar el promedio, y para ello puedo utilizar a su vez vistas que definí anteriormente. ¿Por qué? Porque si yo pongo contar todos los registros, como vimos, me cuenta todo. Si le digo que haga el promedio de todo, me hace un promedio de todo. Pero si yo ya defino qué quiero mostrar de cada alumno, o sea, supongamos que quiero mostrar todas las materias de primer año. Entonces yo en la tabla de exámenes podría filtrar solo las materias de primer año, en el cursado también, y acá podría agregar materias que el alumno aprobó en su primer año, en el segundo año, tercero y así. Entonces, esas funciones que tenemos acá, que cantidad, suma, el máximo es para obtener un valor. Por ejemplo, si yo quisiera, le vamos a agregar que me muestre el máximo valor de nota obtenida en exámenes, pero de esa vista que calculé recién, que era filtros aprobadas para promedio. El campo nota, dijimos. Entonces, este es un campo que es el máxima nota. Fíjense que este alumno, por ejemplo, le muestra un 9. Si yo voy a los exámenes y ordeno descendente, bueno, primero están estos valores numéricos que no, internamente yo les decía que tiene un número, pero la nota numérica válida que usamos para el promedio es un 9, ¿sí? A ver, este tiene un 7, por ejemplo. Si voy a ver acá, la nota más baja es un 7, ¿sí? Bueno, yo podría agregar el máximo valor obtenido, el mínimo, hacer cálculos con desviación estándar, algún valor, suma con porcentajes, cantidad con porcentajes. Bueno, lo que se les presente podrían utilizar. Pero lo más importante es que a este punto podemos relacionar distintas vistas. Yo puedo listar, por ejemplo, no sé, por facultad, un listado que me diga cantidad de egresados de carrera de grado, de posgrado, de tecnicatura, licenciatura. Entonces, en solicitud de título tendría que tener un filtro para cada una de esas carreras,
y de esa manera, desde mi vista madre, poder armar la vista definitiva con los datos que quiero obtener. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. ¿Se entendió más o menos hasta ahora lo que vimos? Sí, Gustavo, se entendió bastante. Habría que sentarse a probar un poco. Claro, lo importante es ponerse a probar. Lo que les decía yo, podemos definir alguna tarea como para armar alguna vista puntual con lo que ya vimos. No sé si hay alguna inquietud de algo que se les ocurra a ustedes aprovechar la tarea que de paso les sirva para algo que estén necesitando. Si no, yo lo planteo algo como genérico y se los mando por el campus. Gustavo, nos surgió la inquietud si te podemos proponer alguna vista que estemos necesitando, queriendo hacer. Claro, lo que vamos a hacer ahora, hasta ahora ya vimos cómo armar una vista y cómo podemos agregar campos a esa vista, funciones, fórmulas, bueno, la mayoría de las cosas que podemos agregar. Yo voy a subirles un instructivo de vistas. No se lo subí la semana pasada porque estaba poniendo más en detalle esto que vimos hoy. La que tenía era algo más simple. Y en base a eso, ver si podemos armar alguna, no sé, por ejemplo, podríamos armar una que definan una vista en alumnos con algunos datos, o lo que pasa es que por ahí sería más práctico armar algo que tenga que ver con un listado, ¿no? Porque todo esto que vemos con vistas después se puede utilizar mucho en la parte de listados. Entonces, el próximo ejercicio a lo mejor sería armar una ficha personal de un alumno con todos los datos que ustedes necesitan, incluido una foto del alumno. Entonces, la tarea podría ser armar un listado de ese tipo. Ahora con vistas, si no tienen dudas y si se entendió esto, podríamos armar alguna vista que utilice alguna de estas funciones de cantidad, que haga algún cálculo y plantear alguna condición, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre desde especialidades, poder sacar la duración de la carrera de los alumnos, a lo mejor, o algo así. ¿Cómo se haría eso? Por ejemplo, yo podría hacer una fórmula en solicitud de título que reste año de egreso menos ingreso, entonces ya tengo una cantidad de años. Sobre ese filtro podría armar en especialidad a lo mejor una vista que promedie todos esos rangos de años que tiene cada uno. Ahora voy a ver qué cosa por ahí a lo mejor no está compleja la podemos plantear como para después ir avanzando en complejidad. La idea es que ustedes sepan cómo manejar la información, ¿no? Porque a veces las facultades tienen la información cargada en su sistema y no la saben aprovechar o no saben cómo generar algunas cosas que las pueden hacer en forma automática. Estoy seguro que muchos de ustedes por ahí reciben requerimientos de información y a veces terminan armando un Excel con datos. La idea es que se olviden de los Excel y si la información está cargada en el sistema lo puedan armar desde ahí, y si les sirve para usarla en varias oportunidades, mucho mejor. Por eso si tienen alguna duda, me dicen, lo repasamos antes que se haga el horario, y la idea va a ser que armen a lo mejor una vista con
con algunos datos que les planteé. Hola, buenas tardes desde La Plata. No sé si se escucha. Sí, te escucho. ¿Qué tal? Martín, me llamo. ¿Qué tal? Y la pregunta es por esta tarea que usted va a preparar. ¿Se va a trabajar sobre un programa de evaluación de prueba o sobre el programa que utilizamos día a día nosotros? Yo les decía que ustedes tenían la opción de definir vistas a nivel de usuario, no necesariamente administrador. O sea que cada usuario, si tiene acceso, por ejemplo, a la tabla de alumnos, podría definir algo propio. No significa que le va a tocar los datos al resto de los usuarios. Incluso hasta podría definirlo y después borrar la vista si quiere que no quede su vista ahí. Por ahí lo ideal sería hacerlo sobre un sistema de prueba, incluso hasta con un usuario administrador, para que vean bien cómo definirlo, pero es posible que no tengan esa posibilidad en todas las regionales. La idea es que, a ver, cuando uno aprende a definir una vista y hace algo que le sirve a su sector, y esa vista que va a aparecer solo para ese usuario, después puede ser utilizada por el resto, ¿no? Porque si uno arma una vista y todos los del área ven y dicen, sí, esta nos sirve a todos, existe una opción para que el usuario administrador copie esa vista y la ponga en vistas generales para que quede disponible para todo el mundo. Entonces, no significa que lo que yo defina como vista mía solamente lo voy a usar yo y nadie más la va a poder ver. Si yo la quiero compartir y hay gente que está interesada en utilizarla, yo después les voy a explicar cómo esa vista queda a disposición de todos. Bien, muchas gracias. ¿Alguna consulta con tema vistas? 5 minutos. Sí, Gustavo, no sé si me podrás evacuar esta duda. Yo necesito hacer una vista donde tenga la cantidad de alumnos inscriptos en una por año. Un poquito más fuerte puede ser. Eso. Ahí está. Necesitaría hacer un listado donde tenga la cantidad de alumnos por ciclo lectivo inscriptos a las materias regulares y por aprobación directa. A ver, repasemos cómo es. Eso por carrera. Sí, digamos, por materia, por año lectivo, Pero digamos. ¿Cómo sería tu listado? En el año 2018, ¿qué cantidad de alumnos tengo inscriptos en determinada materia, regulares y por aprobación directa? Por materia. Bueno, ese listado, uno tiene que siempre plantearse cómo va a encarar ese listado, ¿no? Cuando yo listo, por ejemplo, en este caso materias, no lo puedo iniciar en la tabla de alumnos. Tengo que ir a la tabla de materia de la facultad, ¿sí? Entonces, desde materia de la facultad, ahí yo ya tengo todas las relaciones disponibles, o sea, todas las materias, todos los alumnos que cursan esa materia, los exámenes que se rindieron en esa materia. Entonces ahí yo ya voy definiendo mi listado, primero en la cabeza, ¿no? Mi listado va a tener como filas las materias. Entonces, el otro filtro va a ser, vos me decís, el año académico 2018, por ejemplo, ¿sí? Entonces, y dijimos cantidad de cursadas, por ejemplo. Entonces, ahí ya vamos pensando que lo que vamos a contar son registros de cursado. En cursado voy a tener que hacer una vista mínimamente que filtre año académico 2018. ¿Y los cursados con qué condición? ¿Todos los cursados o solo los aprobados? Los inscriptos para saber cuántos regularizaron luego y cuántos aprobaron. Bien. El total de inscriptos. Entonces, vos vas a tener en cursado dos vistas de filtro. Una que solamente filtre el año 2018, eso te va a devolver la cantidad de alumnos que se inscribieron en esa materia. Por otro lado, vas a tener otra vista que filtre 2018 más las condiciones de aprobado, o sea que
que haya quedado regular en asistencia y en docente o promocionado. Entonces, al filtrarte esas tres condiciones, el sistema va a contar menos cantidad de alumnos. Vos vas a tener en tu vista de materia otra columna que diga cantidad de regulares o aprobados, ¿sí? Entonces ya hiciste dos vistas de filtro en cursado. Y para exámenes, vos querías también todos los rendidos. Entonces en ese caso tenés que filtrar en examen una vista común que filtre solo el año académico para contar todas las materias que se rindieron en ese año. Y la otra condición era las aprobadas. Entonces tendrías otro filtro en exámenes que te filtre materias aprobadas. Ahí la complicación que tenemos por este nuevo reglamento es que hay que ver, estamos hablando de qué carreras en 2018, porque tenemos las carreras de grado, el año pasado ya comenzaron a aprobarse con nota 6, y las de tecnicatura y licenciatura ya este año también con 6. Vos querés las que se inscribieron este año y las que rindieron este año. ¿Es así? Sí. Entonces, Igualmente para compararlo con años anteriores también. Por eso, primero hay que definir bien tu listado. A ver, yo lo que digo siempre es presentar al listado cómo querés obtenerlo, ¿no? Porque a veces te dicen, quiero, no sé, la duración de carrera de los alumnos por facultad, por carrera, por año. Y por ahí se te ocurre a vos una distribución de ese listado que no es la de la persona que te lo está pidiendo. Entonces, primero es armar, aunque sea en un Excel, cómo querés el listado. Yo quiero que mi listado tenga este listado de alumnos, estas columnas, y entonces ahí vamos analizando qué necesitas filtrar para las columnas. Porque básicamente, ¿qué vas a hacer vos? Vos vas a tener un listado de todas tus materias de la facultad, y por cada columna vas a tener un listado que filtre algo, ya sea en cursado o en exámenes, y con la condición que vos me decís de los otros años. Yo podría tener un listado de todas mis materias y, por ejemplo, fijemos 4 condiciones. Para cursado, todos los inscriptos y los que aprobaron, y para exámenes, todos los inscriptos y los que aprobaron. Entonces yo tengo como 4 valores por año, y yo podría tener en mi Excel todas las materias y esos 4 datos para el 2018, para el 2017, 2016 y así. ¿Se entiende? Entonces, Sí, sí. eso es lo primero que hay que definir. Cómo quiero los datos, verlos en un listado, y después, en base a eso, se analiza bien dónde está la información y qué filtros hay que aplicar para obtener la información, ¿sí? Pero Sí, básicamente sería, en principio, eso: 2 vistas que filtren en cursado, 2 en exámenes, y desde materias usar funciones cantidad sobre esas vistas que filtran. Dale, lo voy a probar. Dale. Bueno, no sé si, creo que ya no quedó mucha gente en el curso. ¿Alguna duda de los que quedaron? Resistencia, La Plata. Y acá arriba no sé quién está, No. que está tapado. Bueno, quedamos así. Yo les subo al campus un instructivo de cómo definir vistas, y alguna tarea para armarla para la próxima. Esperemos que todos tengan acceso para hacerlo. A lo mejor armar grupos. No sé cuántos grupos están más o menos trabajando en este curso. ¿Grupos de a cuánto? Me
parece que por la lista que vi, a lo mejor grupos de a 4 o 5. ¿Cómo no se escuchó? Bueno, no importa. En la consigna les pondré armar grupos de a cuánto y como para que les puedan charlarlo y ver, incluso si tienen dudas, intercambiar opiniones y tratar de resolver lo que se plantee. Cualquier cosa lo vemos el martes que viene. ¿Sí? Bueno. Hasta el martes. Hasta el martes. Gustavo, una consulta para Villa María. Sí, te escucho. Tuve un caso otro día, acá mi compañera Patricia, en la parte cuando hace títulos, ella le pone el estado, o sea, cuando hace título intermedio, de carrera de grado, le pone la condición de solicitud de título intermedio y lo trae en biblioteca. ¿Es así o estamos hablando de algo? Se escucha entrecortado. ¿Cómo es? Le pone egresado al... biblioteca. En el estado solicitud de título intermedio. Sí. Y esta opción está inhabilitando para el préstamo de libros en biblioteca. Ah, no le deja prestar libros a esos alumnos. Exactamente. ¿Estamos haciendo algo mal o es un error? A ver, déjame ver una cosa. Biblioteca. ¿Es cualquier libro no le deja prestar o es alguno en particular? No, bueno, no sé, no sé qué decirte, pero normalmente cuando ¿Qué mensaje le da? Como que lo inhabilita en me presta el libro, pero no. Que tuvimos que poner activo. Como que está inhabilitado. ¿Y el alumno en su legajo tenía egresado? Solicitud título intermedio. Pero en el alumno, ¿qué estado tenía? En el registro de alumno. ¿Usted me dice cuando si es activo, inactivo, todas esas cosas? Sí. Bueno. Y solicitud de título intermedio y después le ponemos título intermedio, pero no sé si hay que poner eso o no. ¿Para qué se usa esa opción? La opción de solicitud de título, a ver si lo veo acá. ¿Qué es lo que le ponen en la solicitud de título? Porque ahí no tenía estado, me parece. O sea, tengo el estado de abierto, cerrado. No, en la parte de alumno, ahí le pone solicitud de título intermedio y le pone el título que obtuvo. Pero nada más que la parte de alumno. Bueno, sí, la parte de título hace todo. Pero al ponerle solicitud de título o título intermedio, no deja prestar libros. Es como que lo inhabilita esa opción. Bien. Your conference is scheduled to end in 2 minutes. El mensaje, ¿me lo podrán mandar al mensaje exacto para ver? Bueno. El texto. Vamos por un alumno, ponerlo en ese estado y después vemos si claro, cuando te sale
la pantallita del mensaje, necesito el texto exacto para ver dónde se está bloqueando. Entonces ahí me fijo. ¿Usted tiene un mail, profe? Sí, me lo mandan a gquiroga, gquiroga@rec.utn.edu.ar. Perfecto. Entonces ahí yo me fijo y les digo bien por qué se está bloqueando esa inscripción, el préstamo. Gracias, muy amable, ¿no? No, de nada. Bueno, nos vemos la semana que viene.